para este acto es para nosotros, no sé, un privilegio, ¿no? Poder contar con un autor que venga a hablarnos de su libro y también poder conversar con ella, ¿no? Y sobre todo también a Elena, que ha sido la promotora de este acto. Ella trabaja en la Unidad de Cultura Científica de la Universidad y bueno, hemos tenido el placer de que nos escojan a nosotros para poder hacer esta actividad y bueno, pues como digo, ya es un privilegio. Así que nada, lo dejo en tus manos y espero que vaya todo bien. Muchas gracias, Paqui. Bueno, me ha presentado Paqui, yo soy Elena Lázaro, coordino un servicio que tiene la universidad que se llama Unidad de Cultura Científica, a lo que nos dedicamos básicamente a organizar eventos, encuentros, actividades para acercar de alguna manera la ciencia, que parece una actividad así como que nos viene muy de lejos y que nos toca poco. Pues organizamos muchas actividades a lo largo de todo el año, hacemos muchísimas cosas en los bares, ¿no? En sitios más cercanos, y sacamos a la ciencia del laboratorio y la llevamos a la gente, que al fin y al cabo somos quienes la financiamos, ¿no? Porque toda la actividad, toda la ciencia que se hace en las universidades y en los centros de investigación está financiado con los impuestos que pagamos, así que como es nuestra y trabajan para nosotros y para el bienestar de toda la ciudadanía, pues nos gusta hacerlo. Esta actividad concreta, que son encuentros con autores y con autoras de libros de divulgación científica, está dentro de un programa de actividades que se llama Lee Ciencia, que organizamos todos los años. Habitualmente lo organizamos con motivo del Día del Libro, que sabéis que se celebra ahora, el 23 de abril, y normalmente lo hacíamos con coles. Y con los niños pues les regalamos el libro unos meses antes, ellos lo leen, vienen con los maestros, lo comentan. Pero es cierto que se nos quedaba un poco coja la actividad, porque en los colegios ya trabajan muchas veces estas actividades, ¿no? Y bueno, pues conocimos a la asociación, a Talita Kun, y nos parecía muy interesante que pues podernos encontrar con vosotras, porque lo que pretendemos siempre no es hacer charlas que vengan personas y nos cuenten cosas, todo lo contrario. O sea, la idea es charlar, conversar y escuchar más a la gente y aprender más del público de lo que podamos nosotros contar. Evidentemente, cuando pensamos en qué libro podíamos traernos, es que nos parecía ideal este libro, La ciencia del chup chup, que lo ha escrito Elena Sanz. ¿Me puedo hacer una pregunta? ¿La iglesia pone receta o sonora? Pues no sé, está aquí el párroco que le informa. Yo del horario de la iglesia para... No, ahí no. Bueno, se nos ocurrió que un libro que podía ser muy bueno para un encuentro con una asociación de mujeres, pues era una novedad editorial de este año, que es en realidad un homenaje, porque es, para mí, que lo he leído, es un homenaje a las mujeres que sostienen nuestro mundo, que son las mujeres, las amas de casa, que son quienes sostienen a la familia, y al fin y al cabo quien sostiene a la familia sostiene a la sociedad. Elena Sanz, ella es periodista científica desde hace más de 20 años. En este libro, que algunas de vosotras habéis tenido la oportunidad de leerlo, los libros y los ejemplares se los queda la asociación, nosotros no nos los llevamos, así que se los pedí a Paqui, y por favor, que rulen por esas cocinas todo lo que podáis y leedlo mucho, porque vamos, yo lo he disfrutado muchísimo. Como os decía, Elena es periodista científica desde hace más de 20 años y este es un libro escrito por una periodista, pero muy bien escrito, muy divulgativo, pero es sobre todo el libro de una nieta que hace un homenaje a su abuela, y todas homenajearíamos a nuestra abuela, pero no todas tenemos la oportunidad de escribir un libro tan bonito. A mí me encantaría escribírselo a mi abuela Rosa, que es a la que conocí, a la que pude conocer. A mi abuela Lola no la conocí porque murió muy joven, pero es un homenaje a ella y al tiempo que pasaron juntas en la cocina. Os decía que Elena es periodista desde hace más de 20 años, pero hizo un paréntesis de 2 años y pico para irse a trabajar y aprender a cocinar, aprender a guisar con chef y demás, y estuvo 2 años y medio que abandonó el periodismo
y se dedicó a los fogones, pero volvió a este lado. Al fin y al cabo a los periodistas nos gusta mucho nuestro trabajo, es verdad, tenemos a Tara, y volvió a este lado. Pero en este libro no están esas cocinas de los chefs que parecen siempre tan reconocidos, por cierto, casi siempre hombres. En las cocinas de las casas están las mujeres, pero en los chefs, los que se llevan la gloria y la fama, son hombres. Ese tema, si queréis lo hablamos y si queréis no. Entonces, bueno, la idea de esta tarde es que conversemos en el libro lo que hay, el resumen básicamente, pues eso de esa... Estábamos antes hablando y decíamos, los trucos que utilizamos en la cocina. Y a mí no me gusta la palabra trucos, porque no son trucos, parece que el truco es como algo, una mentirijilla, ¿no? Un engaño o algo. No es cierto, no son trucos de cocina, son prácticas de cocina, ¿no? O sea, son cómo cocinamos, ¿no? Y ella repasa esas prácticas que hacía su abuela en diferentes guisos y comidas, y le da encuentra la explicación científica de por qué realmente tiene valor y es importante hacerlo así, algo que nos parece muy sencillo porque estamos muy habituados, encierra detrás ciencia, y eso es lo que explica Elena. A mí me parece el libro perfecto para tenerlo ahí al lado de los recetarios, porque saber lo que estamos haciendo cuando hacemos algunas cosas es importante. Entonces, a partir de aquí, la idea es que charlemos. Yo tengo un montón de preguntas, porque es que he devorado el libro, pero yo no quiero ser quien la haga. Quiero que conversemos entre todas de esas prácticas que tenemos en la cocina y ver en qué medida era posible. Entre todas descubrimos qué puede haber detrás, ¿no? Por qué eso qué puede ser una buena práctica o no. Pero yo antes le hago la primera pregunta a Elena y de ahí arrancamos. Lo primero es, ¿por qué hacer este homenaje a tu abuela? ¿Cómo te lo has pasado escribiendo el libro? ¿Cuándo te surgió esa idea? Y la pregunta que iba a dejar para el final te la hago al principio. ¿Cuál era tu plato favorito de tu abuela? Madre mía. Bueno, pues ya con eso podemos hablar media hora más. Bueno, pues muchas gracias de verdad por traerme, que el honor es mío, porque os parecerá como, no sé, vosotros que lo veis al revés, ¿no? Vosotros veis un autor de un libro. Bueno, yo esto era, ni respondiendo un poco a la pregunta de Elena, mi abuela me marcó muchísimo, o sea, una persona que sin saberlo... Si es que eso iba a decir que estamos a distancia, que te han quitado la mascarilla. Sí, nos las quitamos. Venga, y podemos nosotras distancia. Perfecto. Venga, perfecto. Muy bien. Bueno, pues lo que os decía, mi abuela me inculcó una pasión a la cocina, aparte de otras muchas cosas, ¿no? Pero de alguna manera, y aunque eso va al final del libro, ella me enseñó a querer a la gente cocinando. O sea, yo, cuando mi abuela cocinaba para nosotros, era como todo el amor que ella tenía en la mesa, ¿no? Y esa sensación tan bonita de que no es solo cocinar porque sale bueno, sino cocinar porque sale rico y porque os quiero mucho, es como un concepto global que a mí me ha marcado mucho como persona. O sea, lo reconozco que yo me he dado cuenta con el tiempo que yo estaba enamorada de la cocina, pero también tenía esa necesidad de cocinar para mi gente, ¿no? No solo la cocina como algo elitista, todo lo contrario, la cocina de todos los días en casa. Entonces, bueno, pues como con el tiempo luego... resulta que me dediqué al periodismo científico y toda esa curiosidad que tenía de pequeña por entender las cosas que ella hacía, pues la he ido resolviendo. Es decir, Jolín, mira, pues hay ciencia detrás de echarle bicarbonato a las verduras. Anda, pues al elegir las patatas hay ciencia. O ¿por qué el tomate de antes le sabía mejor a mi abuela que el de ahora? Ah, pues mira, hay una explicación científica. Y todo eso me apetecía contarlo. Llamé a una editorial Planeta que no conocía y le dije, tengo esta idea y yo quiero contar esto. Y ella me dijo que sí. O sea que para mí es como... Realmente es un sueño escribir este libro, porque siento que he plasmado ese cariño que tenía mi abuela hacia mí, se lo he devuelto de alguna manera, ¿no? Contando además pues, todo lo que es mi profesión, esa explicar la ciencia para que la entienda todo el mundo y además aprovechando también esos años que, como dice Elena, me dediqué a conocer la cocina profesional, porque es verdad que en el fondo también se aprende muchísimo trabajando con los chefs y todo lo demás. Esta gente que tanto sabe, pero que al final ya os digo que lo que me recompensa es cocinar en casa, lo reconozco, aunque suene un poco raro, que la gente dice, ¿te gusta cocinar? Sí, me gusta cocinar todos los días, ¿no? Bueno, pues, entonces, en respuesta a eso, claro, el honor es mío, porque hablar con gente que te ha leído ese libro que yo quería escribir,
y que lo quería escribir porque me apetecía homenajear a mi abuela y que a la gente le guste es súper bonito. O sea, para mí cada persona que me dice, lo he leído y qué curioso lo de tu abuela, no sé cuánto, es como un regalo que la gente me hace, así que al revés. Gracias a vosotros por difundirlo y porque esté aquí hablando de él, ¿no? Y bueno, a ver, Elena, pregunta, más o menos he contado por qué lo he escrito. El plato ¿no? favorito. El plato favorito. Es que tengo varios, la verdad es que es difícil. Te dejamos que te quedes con dos, si no quieres decir Venga, nada vamos a más. ser dos. El que yo de pequeña era locura y además tenía a mi madre torturada era el puchero de mi abuela, ¿no? Porque era, no mamá, pero yo no quiero el tuyo, yo quiero el de la abuela. Y El puchero. El puchero. El puchero, Y claro. esa palabra es como muy sevillana, muy malagueña. Sí, el cocido, ¿no? Sí, lo que pasa es que es verdad que hay diferencias porque en Málaga se hace un puchero blanco con hueso añejo, entonces un caldo muy blanco que es distinto al cocido que es más oscuro. Por ejemplo, mi madre es extremeña, ¿vale? Mi madre hace un cocido más oscuro, que por eso no me gustaba a mí el puchero de mi madre. Yo decía, Porque era de más carne. Claro, porque era de más carne, más tipos de carne, con la ternera. Claro, mi abuela era pollo, bueno, un poquito de ternera echaba y esos huesos añejos y esa corteza que hace que se ponga el caldo blanco. Y encima ella, pues cocinaba el arroz en el caldo. Con lo cual todo el almidón que tiene arroz, pues le daba ese cuerpo al caldo, más blanco se ponía y a mí me gustaba así. Y mi madre cocía el arroz aparte, entonces entre que el caldo de mi madre era oscuro y que el arroz estaba aparte, yo decía, esto a mí no... Y además mi abuela le echaba hierbabuena a tope, que tampoco le echaba a mi madre, entonces claro, ahí tenía mi pobre madre un poco traumatizada porque el puchero que me gustaba era de mi abuela. Bueno, ese es de más pequeñita. Luego más mayor aprendí a valorar lo que... La sopa de tomate, que es un plato muy típico también de donde ella era de un pueblecito de Monda, y entonces con que a Elena me ha dicho que le llama mucho la atención, con el pan que llevaba unos cuantos días, que me enseñaron luego cuando estudié cocina, que eso se le llama pan de confianza, porque ya estableció una relación con ella, ya tiene confianza. El pan duro, pues pan de confianza, que es más bonito. Lo cortaba así en rodajas, lo dejaba varios días reposar y hacía un caldo muy tradicional. La verdad es que era básicamente mucho líquido con tomate, pimiento, cebolla y haciéndose, y eso luego lo echaba sobre el pan, se empapaba de eso, echaba sus trozos de verdura y hacía un huevo y lo echaba por encima. Y esa cosita tan sencilla, ostras, era como una fiesta en casa de mi abuela. Además era un plato de verano, porque también otra cosa que tiene, que no es, al menos mi abuela, ¿no? Y en esa generación se usaba mucho las verduras de temporada y la temporada del tomate, aunque estemos acostumbrados ahora a comerlo todo el año, el verano, entonces era un plato de verano. Y era el plato de que tú con calor venías y te comías eso, que ya no tenía que estar ni calentito ni nada, con su pan mojadito, buenísimo. O sea que venga, me quedo con ese, ¿vale? Pero vaya, que te podía hacer una lista. El puchero y la sopa de tomate. Venga. Pues del puchero en el libro, además lo tenía yo por aquí apuntado, lo de las legumbres, ¿no? Ah, sí, bueno, los garbanzos. Tienes como un capítulo entero ahí de las legumbres, de las prácticas, de cómo tenemos que cocinar las legumbres, por qué es importante cocinarlas a fuego lento, por qué no. Claro. Esto de asustar las lentejas. Sí, sí. ¿Vale? Vosotros asustáis a las lentejas. Claro, sí, A las habichuelas y a las lentejas. Claro. Pero a los garbanzos no se pueden asustar. A los garbanzos, ¿no? Porque se ponen duros. ¿Por qué? Claro, ¿Por qué se asustan a unas sí y otras no? ¿Por qué se asustan, en tu caso? Bueno, se asustan porque eso también lo sabéis todas las que cocináis, ¿no? Porque si no se deshacen y pierden esa piel, se separa. Entonces, una forma, manteniendo temperaturas que no hiervan, al final es que no supere el agua, el líquido que se cuece en los 100 grados, pues mantenemos esa temperatura en que se van rompiendo las moleculitas que tienen, que van cogiendo sabor, que van perdiendo también esos molestos gases, ¿no? Lentamente, van soltando todo el aroma típico de las legumbres, o sea, un caldo. Ahí hay otro debate, no es lo mismo hecho en la olla express que hecho a fuego lento, la verdad, el sabor que coge es distinto, igual que no es igual si tú lo haces por la mañana y lo dejas reposar toda la mañana y te lo comes a mediodía, que si lo pones, lo haces en la olla express y te lo comes nada más salir, eso no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Incluso hay mucha gente que le gusta la habichuela al día siguiente, porque está el caldito mucho más reposado. Y eso tiene que ver con cómo funcionan las moléculas, o sea, nosotros tenemos ahí todas las moléculas del sabor como encerradas en las legumbres y cocinándolas poquito a poco a fuego a una temperatura más baja de la que hierve el agua, vamos haciendo como que se vayan rompiendo y soltando, y ahí van soltando el sabor. Entonces, más tiempo, más sabor y menos gases también. O sea, que los garbanzos, ¿qué pasa? Que
te permiten una temperatura mucho más alta porque son unas legumbres más duras, más deshidratadas. Entonces pasa al revés, que si no lo cuezo lo suficientemente fuerte, no llega a ponerse blando y no llega a soltar todas las moléculas. Pero sin embargo las lentejas y la habichuela pues tiene que ser eso, a una temperatura baja. Y hay que asustarla. Claro, hay que ir echándole de vez en cuando agua fría para que no hierva el agua. Para que suelten las moléculas del sabor, pero luego hay algo que también hablas en el libro que tiene que ver cómo digerimos, o sea, para que sean más fácilmente digeribles, y ese es un capítulo que le dedica a las verduras, yo no sé, de las que lo habéis leído, que sí que me ha llamado la atención, porque parece que todo lo verde, si te lo comes crudo, parece que va a ser más sano, pero explícale ahí que no, que no, porque no digerimos bien los alimentos. Exactamente, hay cosas que nuestro estómago no consigue sacar todo el provecho del mundo, por ejemplo, la zanahoria. Hay un montón de estudios científicos de que la zanahoria cruda, no sé si absorbe de las cosas que tiene, estaba ahí, ¿no? Pero bueno, como un 20%, luego cocinada rápido, pues como un 40%, y si la cocinamos despacito y se reblandece todo, es casi un 60%. Entonces, o sea, que el mito de, el tomate, por ejemplo, el tomate crudo es más nutritivo que el tomate frito, bueno, frito, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Porque no lo freímos, en realidad lo guisamos y lo trituramos. Pues no, al revés, el tomate frito es mucho más nutritivo, porque ese calor, al final, vosotros pensáis que cuando los humanos aprendimos a cocinar, no solo conseguimos sacarle más sabor a las cosas y hacer texturas distintas, también conseguimos que nutrientes que estaban encerrados en los alimentos y que nosotros, pues nuestro estómago no sabemos digerir, por ejemplo la carne, si no la cocinamos no somos capaces de sacarle todo el provecho. Bueno, pues cocinando conseguimos como que el fuego, el calor, hiciese el trabajo que nosotros no somos capaces de hacer. Entonces con el tomate, con las zanahorias, con las calabazas, pasa eso, que cocinadas sacaban más nutrientes, o sea, son más nutritivas. Así que nos quitamos de la cabeza eso de crudo mejor, no, depende de qué. Hay cosas que sí, yo que sé, la fruta, por ejemplo, pues es verdad que durante el proceso de cocción pierde un poquito, pero otras cosas todo lo contrario. Vale, o sea, la manzana mejor, una manzana que en tarta de manzana. Sí, hombre, mejor. Pero bueno, hay que comerse la tarta de manzana también, no pasa nada. No sé si tenéis algún comentario de alguno de los temas que han ido saliendo, de cualquier otro, ¿no? Venga, contarme cositas que hacéis con las legumbres o... A mí se me ha planteado así cuando al oír hablar, ¿por qué las legumbres, por ejemplo, las lentejas y las habichuelas se echan en agua fría, pero los garbanzos nunca? ¿Eso a qué se debe? Antes de cocinar, ¿lo dices? Sí, en remojo. Sí, en remojo además recomiendan los garbanzos ponerlos en agua templada y con bicarbonato también, o sea, todo eso pues tiene que ver con lo mismo, con reblandecer, o sea, el proceso de reblandecer los garbanzos. Si os fijáis, a ver, todas estas legumbres que son en realidad son frutos de una planta que lo hemos deshidratado, le hemos quitado el agua, ¿no? Le hemos quitado el líquido, entonces tenemos que conseguir devolverle su líquido. Depende de, por así decirlo, del material de que estén hechos, coge el líquido mejor en frío o con un poquito de temperatura. Por eso los garbanzos pues se ponen mucho más tiernos cuando están eso, a una templadito y con el bicarbonato. Acabo de explicarme por qué yo hace años que renuncié a mi cocido, a hacerlo con el garbanzo, así que utilizo los de bote. O sea, que mi caldo está muy bueno, pero que yo ya dejé de pelearme porque los garbanzos se me acababan quedando duros. Y es que no lo ponías en agua templada. No, ni le echaba bicarbonato. Pues ya está, venga, ya por eso. Puede volver. Fui de volver. Ay, Dios mío, lo estamos grabando y acabo de confesar ante todo YouTube que mi cocido se utiliza garbanzos de bote. Esto lo vamos a editar. Ya está. Se me puede caer un mito a alguna gente. Qué horror. Yo quisiera, por un lado, agradecerte me ha encantado tu libro y sentir la relación tan entrañable con tu abuela. Sí, Yo pensaba que iba a encontrar mucha ciencia, pero cómo va intercalando esa relación con tu abuela tan entrañable y cómo lo cuenta, ¿no? Porque lo cuenta de una manera así muy linda, ¿no? Sí, muy como o sea, intentando de verdad recordar mis momentos de niña, ¿no? No desde la adulta que soy ahora, pero relativamente también, sino escrito, eso. Lo pueden hablar de una manera o de otra, pero es que está muy bien escrito y la verdad que despierta quienes lo hemos leído, yo creo que nos despierta mucha ternura, ¿no? Y mucho recuerdo también. Sí. Y luego, bueno, pues yo tengo un montón de cosas así que se me han venido a la cabeza, pero bueno, no voy a ser pesada. Por ejemplo, eso que habéis dicho de la verdura cruda, cuando hablas de sofrito, hay cosas que te llaman mucho la atención por lo mismo, porque piensas que el sofrito hacerlo mientras más rápido mejor, ¿no? Para que no pierda el nutriente, y resulta que es todo lo contrario. Cuando tú hablas de
de la combinación del tomate Sí. con la cebolla, el ajo y el aceite. Ese trío fantástico. Me llamó la atención y además mínimo 45 minutos, ¿no? Puede, Es algo que yo que no recuerdo bien, ¿puedes explicar un poquito esa parte del sofrito? Sí, lo que ella dice, ¿no? Que como os decía esto del tomate, que el tomate tiene una sustancia, ¿no? Tampoco quiero aburriros con nombres de moléculas, ¿no? Pero hay una que se habla mucho de ella y a veces en las noticias sale, le llaman el licopeno, ¿no? Que dicen que es antioxidante, bueno, vamos, casi una molécula mágica, y realmente tiene muchas propiedades buenas. Entonces, claro, uno piensa, bueno, pues si lo cocino poco y rápido, más licopeno va a haber, y pasa lo contrario, pasa justo lo contrario, que bien cocinado, a fuego lento. También vosotros pensáis que una cosa es, por ejemplo, si yo cuezo una verdura en agua y luego tiro el líquido, entonces ahí estoy perdiendo cosas, pero todo lo que no tire nada, o sea, todo lo que yo cocine y lo que va soltando luego forme parte del plato, como pasa con el sofrito, se va a mantener ahí. Y en el caso concreto del tomate, es lo que os decía, el calor va haciendo que suelte todo ese licopeno y que sea mucho más nutritivo. Luego encima, pues eso, que han demostrado que una cosa es el tomate solo, otra el ajo solo, que también tiene muchas propiedades nutritivas, pero que si tú combinas, no es solo la suma de las partes, cuando combinas el tomate, el ajo y el aceite de oliva, ¿no? Ese trío fantástico que es la base del sofrito es muy muy saludable, o sea que podría explicar un poco por qué la dieta mediterránea es tan buena y tan beneficiosa, ¿no? Que el sofrito está en todos lados. Venga, decidme plato dónde está el sofrito, que no quiero hablar solo yo. A ver, ¿para qué usáis sofrito? Allí. Claro, para el potaje, para el También. arroz, para... También. Allí hay una pregunta. Yo he visto que discutían entre tu abuela y tu madre si el arroz se debe lavar primero, si no se debe lavar el arroz, y al final no llegamos a la conclusión de que el arroz. ¿Qué hacemos con el arroz? Tienes que explicar que dicho Carlos no te gustaba. Sí, chocaba mucho. Pues claro, que Bueno, a mí a ver, realmente no, o sea, yo creo que ellas dos, la discusión que tenían eran por gusto, más que por... ¿Qué diferencia hay? Que lo que os decía de quitar el líquido o no. Si yo el arroz lo cuezo y lo cuezo en el mismo caldo que me voy a comer, el almidón que suelta, porque el arroz tiene mucho almidón, va dentro del caldo. Entonces, sobre todo, bueno, ya ves, en la época de mi abuela, antiguamente era imprescindible que eso fuera así, porque es que comían muy poquito y todo lo que hubiese de comida había que dejarlo en el estómago, no tirarlo, ¿no? Mi madre no le gustaba el caldo espeso, simplemente era un gusto y a mí me gustaba. Claro, a lo mejor ahora escucháis la tendencia, bueno, pues claro, engorda más si lo hace el arroz en el caldo, evidentemente, claro, porque hay más almidón, pero bueno, al final, a ver, que tampoco no es negativo, todo lo contrario, es nutritivo, el almidón es un ingrediente más. O sea que no hay más diferencia que sepáis que de una manera estamos tirando el almidón o parte del almidón del arroz y de otra manera lo estamos tomando dentro del caldo. Y ya los gustos también de cada uno, de la textura. Ahora, como no nos faltan nutrientes, o sea, lo normal es que en casa todos comamos lo suficiente, pues no pasa nada. Es lo que os digo, en la época de mi abuela, que se comían hasta las peladuras de patata, que lo cuento ahí, pues evidentemente desperdiciar el almidón del arroz era un delito, ¿no? Porque había que comer todo lo posible. Pero, bueno, yo en esto que dices, o sea, tendemos a mirar el pasado, ¿no? De esa manera, bueno, es que allí faltaba... parece que cuando vivimos en un tiempo, teóricamente o comparativamente, con el tiempo con hace 60 o 70 años, se supone que vivimos bastante, se supone no, vivimos bastante mejor en comparación, ¿vale? Pero no deberíamos de tener esa filosofía de cómo nos sobra, porque al final no es un derroche y tiene que ver con algo que mencionaba y lo hablábamos antes, ¿no? La dieta mediterránea, la dieta, o sea, la cocina... se ha pegado la mascarilla. Lo que como cocinaban las abuelas, por lo menos las nuestras, por la edad que tenemos, habían vivido una posguerra y ahí se sabía lo que era aprovechar los platos y la comida. Ahora mismo, o sea, es una tendencia que no es solamente económicamente, sino ambientalmente, o sea, sí. Parece más necesario. Sin embargo, tenemos ahí, lo hablábamos antes, ¿no? Porque en el libro aparece esto de los ultraprocesados, las comidas, o sea, comer natural y comer bien, o sea, que es como guisaban las abuelas,
es más saludable para nosotros y para el planeta. Sí, sí, sin duda. Pero tenemos enfrente a... Uy, se ha ido el párroco, al demonio, Sí. que es la industria agroalimentaria, ¿no? Y los ultraprocesados y todo esto. Y hay veces que comer bien puede llegar a ser más caro que comer mal y utilizar ultraprocesados, ¿no? Entonces a mí me gustaría que nos dierais un poco tu opinión y explicara esa diferencia y dónde están los peligros realmente de ese tipo de alimentación. Sí, yo haciendo este ejercicio un poco de acordarme de todo, no, en el fondo hace muchos años de que tenía la relación con mi abuela, ¿no? Entonces el libro era un poco, yo llevaba una libreta y era como intentando recordar todo, porque al final la relación con mi abuela era como muy nuestra, ¿no? Y aunque tú le preguntes a mi madre, yo le digo, pero mamá, pues ella me puede contar cómo lo veía desde fuera, pero ha sido muy difícil, o sea, yo creo que nada de lo que he recordado me lo ha recordado de nadie, ¿no? Al final ha sido un ejercicio de recordar. Bueno, pues dentro de ese ejercicio pensaba yo, bueno, ¿y mi abuela compraba algún ultraprocesado? Bueno, sí, alguna vez compraba el pan Bimbo, pero muy raro. Ella normalmente compraba el pan de pueblo, de toda la vida. Bueno, las latas de atún, que no son exactamente ultraprocesados, son conservas y poca cosa más. Y en la cocina usaba muy poquito ultraprocesado y ella consumía muy poquito ultraprocesado. Y evidentemente en la edad en que yo me relacionaba con ella no era por poder adquisitivo ya, el elegir eso una cosa u otra, ¿no? Entonces, yo creo que además ahora mismo hay ya que yo hablo de ciencia, pues hay demostraciones científicas de que comer natural es mucho más sano, que se vive muchísimos años más, ya lo veremos si no, en las nuevas generaciones de niños, la de problemas que van a tener esas criaturas como comen cuando lleguen a la edad adulta, porque está muy demostrado, por ejemplo, fijaros, nada más por ahí que hay un bebé pequeñito, los 1000 primeros días, hay estudios ¿no? Que son los 1000 primeros días incluyen, creo, la gestación, los 9 meses de embarazo, con lo cual, bueno, pues hace 2 años y pico, lo que tú comas esos 2 años y pico te condiciona para toda la vida. Y podéis pensar, bueno, pues ahora tienen más comida, ¿no? Yo qué sé, a lo mejor a mis niños me costaba darles pescado y ellos tienen, sí, pero al final comen mucho potito, muchas galletas, bueno, galletas ya ni os digo, lo que comen de galletas y al final, si te das cuenta de lo que está recibiendo ese cuerpecito durante un tiempo, es mucho más dañino que lo que se recibía antes, porque hay mucho más ultraprocesado disponible y a veces nos parece que darle todo eso es beneficioso para ellos. Bueno, pues yo, ya os digo, soy partidaria de que no, de que de hecho es más inteligente y mucho más justo, aunque nos parezca que la cocina tradicional es natural y los modernos usan más ultraprocesados. No, yo creo que no, que hay una tendencia a todo lo contrario, a que quien sabe hoy en día, quien tiene conocimiento de lo que es sano y lo que no, está volviendo a esa tendencia a cocinar, se está poniendo otra vez de moda, por así decirlo, cocinar tradicional, ¿no? Y hay una tendencia que os hará gracia si no la habéis oído, pero bueno, la usan con un término inglés, batch cooking, ¿no? Hay cursos de cómo hacer el fin de semana, para esta vida ajetreada que tenemos, el fin de semana hacer tuppers para toda la semana. O sea, hay cursos específicos de eso para aprender a gestionarse, ¿no? Porque como pues ahora las mujeres trabajan fuera de casa y no puedes cocinar todos los días, dicen, bueno, no os preocupéis, vamos a cocinar casero, pero lo vamos a hacer todo el fin de semana, mira, y organizaros, tenéis poco tiempo, no pasa nada, entonces te enseñan, es curioso los cursos estos, lo curioso es que te enseñen a hacer pues una cosa que llevan haciendo las madres, eso, pues te dicen, mira, aprovecha el tiempo y en el horno, en la bandeja de arriba pones no sé qué, en la de abajo no sé cuánto y en los fogones pones no sé qué, y te salen 7 platos, ¿no? Pues eso, que no hace falta cursos para eso, pero bueno, gracias a Dios, quien no tiene esa costumbre y quien a lo mejor no la vive de pequeño y quien no sabe cómo empezar de cero, hay una vuelta a esa moda, ¿no? Teniendo los 4 fogones encendidos, exactamente, todo a la vez, durante la tarde del domingo y ya está, ¿no? Pero bueno. ¿Hay más preguntillas, cualquier cosa que queráis? Allí. Presumo, no sé, no estoy muy segura, pero presumo que lo de la olla express no lo contemplas en la... Bueno, cocina buena. Lo contemplo porque no está... A ver, hay cosas para las que no es tan negativo. Por ejemplo, yo os digo, en casa, cosas que hago yo en la olla express, pues eso, que llego del parque con los niños y les voy a poner puré de patata, por poner un ejemplo, y en vez de cocer las patatas, que me voy a tardar media hora, me lo meto en la olla express, que lo único que hace la olla express es aumentar la presión. Entonces, el agua hierve más y esa patata se cuece más rápido. Como en ese caso concreto, incluso me interesa que la patata pierda los menos nutrientes posibles, que lo menos posible se vaya al caldo, no estoy en el caso que os decía del potaje. En el potaje me interesaba que las moleculitas se rompieran y que soltaran todas las sustancias al caldo. Y sin embargo, si hago una habichuela o unas patatas, me interesa todo lo contrario,
que se hagan muy rápido, que todo se quede ahí, porque luego el caldo lo voy a tirar. Entonces, claro, para algunas cosas sí, pero o incluso una carne guisada, pues lo mismo. Puedo tardar menos tiempo en hacerla, pero es verdad que el sabor que van a tomar las cosas no... O sea, hay cosas que requieren de tiempo y cosas que el tiempo no cambia el sabor ni los nutrientes. Entonces, en las cosas que no cambian, yo, ¿por qué no? Vamos a la olla express. En las que cambian, a ver, si no tenemos otra opción, usamos la olla express. Si tenemos la opción, evidentemente va a salir más nutritivo y más sabrosos a fuego lento, ¿no? De hecho, en el libro hablo de que yo tampoco las conocía mucho, no creáis, las nuevas se han puesto ahora de moda, unas ollas de cocción lenta. Son ollas que tú dejas enchufadas para recuperar la cocina tradicional con la vida moderna, las dejas enchufadas y cocinando las cosas a muy bajita temperatura, como antes a fuego lento, ¿no? Y las dejas toda la noche programadas y a lo mejor pues se cocina un potaje en 12 horas. Entonces es como una olla además es como de barro, que la he visto y están bastante bien, ¿no? Y es la filosofía contraria a la olla express, hacer cositas, cocinar a fuego lento, despacio, pero con tecnología moderna, ¿no? Teniendo que estar toda la mañana pendiente de la olla, por así decirlo. Y por la noche cuando la luz cuesta menos, porque y eso por la también noche podemos cuando la luz usar. cuesta menos, claro, Vale. sí. Lo de la luz no. Porque el fuego lento, no sé quién tiene vitro y quién tiene bombona, Claro, eso era pero al antes, precio ¿verdad? de la luz, la vitro a fuego lento No veas. te acaba costando el potaje, Ya ves. no es lo que te cuesta dentro de la olla, es lo que te cuesta tener encendida la hornilla. En un jardín en el que no te metes en el libro, y no sé quiénes de la sala lo usáis, los robots de cocina, la Thermomix. ¿Quién la usa que no sea como yo, de batidora? Porque yo lo uso como si fuera una batidora. Pero estas, no sé, o sea, se supone que tienen como muy controlados los tiempos, las cocciones y demás, pero... A mí no, yo no soy nada partidaria de cocinar, ¿vale? Yo ahí me niego, no. Este evento no está patrocinado por como Thermomix, como podéis comprobar. Yo también la uso para las cremas y como No la decía usáis. Elena, el salmorejo queda con una textura increíble, pero es como una batidora, en realidad yo lo uso como batidora. El salmorejo La textura, sí. da porque hay un capítulo con el tomate que trae para rato y ahí hay tema de conversación porque los tomates efectivamente no saben. Os parece Porque, igual, ¿no? ¿Estáis de acuerdo en que no saben cómo lo dan? bueno, salvo aquí en verano el de alcolea, Claro, el tomate rosa en determinado momento y demás, que a veces te lo comes que parece un filet mignon. Pero ¿por qué no saben los tomates? A esa edad ahí también ciencia. A ver, pensaba antes que los tomates que eran, pues los del agricultor de al lado, que si todavía consumí esos tomates en verano siguen teniendo sabor. Pues son los del agricultor de al lado que se estropean en 4 días, se te echan a perder, pero ostras, que recién cogidos están buenísimos. ¿Qué pasa cuando yo meto los supermercados, las cadenas alimentarias? Que las cosas, yo qué sé, del Mercadona vienen de Valencia, las cogen allí, las transportan, las meten en una cámara frigorífica. Vale, primero que las he metido en cámara frigorífica, que hace que la fruta y la verdura no tengan el mismo sabor. Y segundo, que ya los agricultores, como saben que si no sus tomates se echan a perder, han ido seleccionando los que soportaban todo ese proceso. O sea, es como yo tengo, esto es como lo de los animales, ¿no? Yo tengo tomate, este se me echa a perder muy rápido, este no, eso es lo de los genes y todas esas cosas, ¿vale? Este dura más, vale, pues entonces voy a coger los que duren más y cada vez van seleccionando los que duran más. ¿Qué pasa? Que a la vez que selecciona eso, que tiene unos genes que le hacen durar más, esos genes también son los que hacen que no tenga sabor. Entonces yo he ido dejando los que tenían sabor porque me interesa que duren, que sean bonitos, que a la vista estén, que tengan ganas de comprarlos, vale. Pero luego cuando te los comes, por muy bonito que estén, eso sabe a plástico. Que por cierto, ahora me acordaba también, que lo digo ahí, que eso sí que mi abuela siempre lo decía, tú coges los mala cara. Eso era su manera de decir, tú coges los mala cara, cuanto más feo, más bueno están. Y era verdad, ¿no? Y hoy en día sigue siendo así. Entonces a veces, pues por esa tendencia que claro, ¿Por qué, han cambiado. ¿Qué explicación científica hay a eso? En las mala cara, pues más bien que los buena cara no son los buenos. O sea, más que, pues eso, que cuando tú intentas tirarle para el tomate bonito, ¿no? Pues simplemente dices, voy a buscar los tomates bonitos. Bueno, pues los tomates bonitos han sido seleccionados para que sean bonitos, se duren, se conserven, no se estropeen, no se piquen, no les salgan manchas, vale. Entonces, ¿qué hemos perdido en todo ese camino? Sabor. Claro. ¿Quién tiene huerto aquí o amigo con huerto? Allí hay huerto, aquí hay huerto. Estos No son vea, los ¿no? amigos No que vea. conviene tener localizados. Ayer vi una pregunta. Hay un libro de una, no me acuerdo cómo se llama la chica, pero no, que lo saca, bueno, unos periodistas, unas periodistas que se llaman Café de Combate, y
y se llama Los tomates de verdad son feos. Se llama. Y habla un poco de eso, de con la selección que se está haciendo, además nos acostumbramos como consumidoras a ir al supermercado y retirar precisamente los que no cumplen ni el tamaño. Sí, exacto, todo del mismo tamaño. Cuando realmente los tomates, por ejemplo, pertenecen a un grupo de reparto de cesta, y claro que es que una chica que tiene muerto, que reparte lo que tiene, que es orgánico, y es que Bonitos no son, pero están buenísimos, no, ¿verdad? Buenísimo. Claro. Es que soy de un pueblo en el que se vive del tomate. Claro, Y ha cambiado muchísimo ahora porque hay invernaderos de todo, y antes lo que el tomate en mi pueblo estaba loquísimo, y ahora que cada vez va por el procesado y todo, que ya no. Claro, a ver, todavía esos genes, a ver, y esto tampoco me lo invento yo, hice un reportaje de eso y hablé con un investigador de temas agroalimentarios que trabaja en tomate, y él es que me lo decía, me decía, es que mira, vamos, él sabía qué gen es y todo, ¿no? Con todo detalle, tampoco es entrar en esos detalles, pero él tenía claro que el gen ese que permite la conservación, como tú dices, permite los tamaños iguales, permite estos tomates más redonditos, más... Bueno, pues sí, muy bonitos para una foto, ¿no? Pero hemos perdido muchas cosas. Entonces, al final, ¿qué se tiende? A lo de... También hay otra moda ahora, de tiender a la cercanía, ¿no? A lo que le llama... el kilómetro cero. El kilómetro cero, exactamente. Claro, ¿no? a comprar el producto de lo más cercano posible. Aquí, que no haya tenido que pasar por cadenas, por frigoríficos, por supermercados, que no, que yo lo compro del agricultor. Y eso me va a garantizar, y de temporada, claro, es lo que pero decía. eso exige un cambio de modelo, quiero decir, hemos abandonado el campo. Córdoba es una provincia y una ciudad con una economía agroalimentaria tradicional, Claro. pero se ha ido abandonando el campo porque no es fácil claro. vivir del campo, no es rentable, y al final no tienes tanto producto local cerca. Eso es así. Hay que apostar por eso, pero luego yo lo voy a hacer porque la Universidad de Córdoba, que es donde vivimos nosotros, es una universidad con una investigación agroalimentaria muy importante. Hay muchos grupos de investigación que trabajan precisamente en la mejora genética de los alimentos. De fruta, de legumbres, bueno, el genoma de garbanzo, esto lo sacó un grupo de aquí en colaboración con otro grupo de otras universidades. Quiero decir que aquí se trabaja en eso, y esa mejora genética, sí, no siempre estamos en una charla y a veces tendemos a simplificando, es solamente sacar el tomate bonito por la foto, sino porque consigamos que el tomate llegue a cuanta más gente mejor. Somos mucha gente en el planeta, y aquí, de todos los que estamos, a lo mejor hace 50 años preguntaba ¿quién tiene huerto o puede ir de posibilidades de huerto cercano? Y todos hubiéramos levantado la mano, porque si no tiene huerto tú, lo tiene tu primo, tiene no sé qué. El problema es que ya no lo tenemos porque nos hemos vuelto urbanitas, y aquí, como mucho, hace un intento que hice yo de un huerto en mi azotea Córdoba. El huerto duró, creo que me salió un cherry así, y esto fue todo el éxito que tuve en el huerto. Entonces, claro, el modelo lo hemos cambiado, claro, y necesitamos que todo el mundo llegue. Entonces, esa investigación está bien ahí. Lo que pasa es que es verdad que nosotros como consumidores sí que podemos tener una responsabilidad de buscar el tomate de cerca, no es solamente por eso, sino porque además contamina menos. Exacto, y esto también lo hemos vivido hace un mes, que íbamos a, no sé, me imagino que me ha pasado a todas, a mí me ha pasado con Rashid, con el frutero al que le compro, ¿no? Decía, mira, hoy lo que traigo es esto, o sea, no te vas a poner a elegir lo que... Quería hablar, justamente se ha puesto de manifiesto por lo de la huelga de transporte. Claro. Quién trae fruta de cercanía o verdura de cercanía y quién no. Entonces, a mí me ha pasado que yo compro en una plaza de abasto. Entonces mi frutero normalmente trae todo de agricultores cercanos, entonces mientras había frutería que estaba medio vacía, pues este en concreto traía de agricultor. Digo, pero ¿cómo es posible que tú tengas? Dicen que a mí me lo traen directamente los Claro, y los huevos y de todo, yo no he tenido problema. Mira, de alguna manera sé que estoy comiendo más sano que si comprara en otro sitio. Sí, lo que está de tal manera comiendo es fastidiando menos el planeta, desde luego, si lo comes de cerca. A ver, tampoco estoy de acuerdo a mí un poco con que vamos a no demonizar esas cosas, ¿no? Es necesario, o sea, hay sitios en los que no hay tomate, y entonces de esta manera todos podemos comer tomate. ¿Qué hacen los científicos también? Pues apuestan
porque esta selección que hemos hecho, la hemos hecho pues, lo que os decía, este tomate dura más, cojo este, venga, y voy por este caminito y voy, este se queda más tiempo, aguanta más en el frigorífico, sigo cogiendo este, entonces me he ido cogiendo como un camino que me ha alejado del sabor. Ahora los científicos, que a veces nos parece que la ciencia hace cosas muy raras, pero están descubriendo herramientas genéticas como lo que le llaman las tijeras genéticas, que te va a permitir coger un gen del tomate sabroso, cortarlo, ponerlo en el otro tomate que dura mucho y ya tiene la mezcla perfecta. O sea que la ciencia ahí también nos va a ayudar y efectivamente hay que alimentar a un planeta entero. O sea, no todo el mundo tiene suerte de tener un agricultor a menos de 100 kilómetros haciendo tomate, pues hay sitios en los que no. ¿No? Por ejemplo, yo que sé, en los países nórdicos pensarlo, no. Entonces, evidentemente, esos países comen peor que nosotros, no tienen dieta mediterránea, pero bueno, lo ideal sería que todo el mundo pueda consumir este tipo de alimentos. Entonces, ahí vamos a aplaudir también a los científicos que intentan que esos caminos que hemos tenido que ir perdiendo, bueno, pues de alguna manera la ciencia nos compense y nos permita tener todo el mundo un alimento en el que no hemos perdido el sabor, que es como el sueño ideal, ¿no? Allí primero y luego allí hay una primera. Venga. No he tenido la oportunidad de leer el libro, pero pensando en esta relación de la abuela y estaba pensando yo, bueno, me va proyectando el mismo, ¿no? Yo me iba a dar duda de la repostería, quizá lo asocia a las vacaciones, a la Navidad, Semana Santa, bueno, pues, sí, de Torrijas. Sí. No sé cómo lo hablas tú, cómo es ese mundo. A mí me gusta quizás más que está que el día a día, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo cuento, dedico un capítulo a lo dulce, porque precisamente mi abuela tenía como esa espinita clavada, ¿no? Es como que a ella, por el motivo que fuera, los dulces no se le daban demasiado. Entonces cuento la anécdota, por ejemplo, que ella intentaba hacer natillas caseras y se ponían mi tía y ella, yo me acuerdo las dos, venga, hoy nos va a salir. Y lo intentaba hacer y siempre se le cuajaban las yemas y esto no ha salido, y otra vez tiraban de las típicas natillas de sobre, ¿no? Y hacían lo mismo con el flan, que hacía el flanín, el chino mandarín, este famoso, que al final es todo esto que ahora usan, el agar-agar que usan los cocineros chefs, pues eso era lo que iban en el flan chino el mandarín, ¿no? Que era una forma de cuajar la leche sin usar huevo, que era una alternativa buena, pero bueno, ella estaba muy decepcionada. Entonces justo por eso, cuando yo me puse a estudiar cocina, fue como, bueno, yo quiero aprender cocina, pero repostería también. Y me encontré una cosa curiosa y es que los cocineros miran a los reposteros como gente de segunda, ¿no? Que les dicen, es que los cocineros somos muy intuitivos, vamos viendo una pizca aquí, y los reposteros pesan. Y era como, pesan. Y eso es como que cumplen recetas. Y sin embargo, hay todo un mundo detrás súper bonito, ¿no? Que a mí me encantó explorar. Entonces, eso, ya os digo, que tenía mi abuela como esa pata coja y justo por eso, cuando yo me puse a estudiar, me dio por aprender mucha repostería. Y me parece un mundo muy bonito, muy tradicional. También hemos tendido, y podemos hablar ahora del pan si queréis, pero también hemos tendido a demonizar un poco los dulces, la verdad, ¿no? Pareciera que incluso, bueno, pues yo ahora que tengo dos críos chiquititos, casi te tienen prohibido totalmente, si eres de las tendencias naturales y saludables, el azúcar está terminantemente prohibido. Bueno, yo soy partidaria de bajar el azúcar, de no darle ultraprocesados, pero ostras, hacer un bizcocho casero y que lo prueben de vez en cuando tampoco vamos a pasarnos, ¿no? Que vamos de un extremo contrario, o sea, de un extremo al lado contrario, bueno, en fin. Con lo bonito que son los grises y no ver el mundo en blanco o negro. No, que parece que, bueno, evidentemente no les he dado, ¿no? Uno tiene casi 3 años y el otro 2, o sea, 1 y medio, y yo no le he dado en la vida una galleta de paquete ni loca, pero natillas caseras y bizcochos caseros y esas cosas, pues sí, evidentemente me parece muy positivo, además de que hay una parte también de la cocina que yo veo muy de reunión de la gente, ¿no? Eso también lo hablo un poco en el libro, por esa sensación que tenía con mi abuela. También hay estudios que antropológicamente las personas nos reunimos para cocinar y nos reunimos para comer, y como animales sociales que somos, la comida nos une mucho, es un momento de encuentro y de compartir. Entonces, en la repostería tradicional, sobre todo en las fiestas, si os dais cuenta, normalmente no cocinamos solo en casa, cocinamos juntos, ¿no? Cuando se hacía, yo qué sé, al menos antes, a lo mejor ahora somos un poco más individualistas, pero los pestiños, yo qué sé, los borrachuelos que se hacen en Málaga, esas cosas, se hacían como en familia, nos reunimos todos y nos ponemos a hacer las cositas, ¿no? Y venga, tú haces las rosquitas y tú... Entonces, creo que es bonito tanto el hecho de cocinar para los demás, como el hecho de reunirse y cocinar todos juntos. Hay que recuperarlo ahí. Independientemente de la repostería, vosotras cocináis
Es que a mí esto de que se cocina, cuando hay mucha gente pululando por la cocina... Se cocina y se come a la vez. A mí personalmente me acaba molestando un poco, o sea, bueno, no sé cómo lo veis por allí. Hay una pregunta y ahora me contestáis si sois de... Eso de la cocina, que tampoco yo creo que tenemos ahora las cocinas que tenían antes. Es verdad que eran... En la casa, en los pueblos y todo eso. Era la habitación más grande de la casa, la cocina de antes. Cuando era pequeña, de estar en casa de mis tías y para hacer rojo, para hacer pepillo, para hacer Claro. cosas, se reunían. Yo lo que, bueno, el libro desde luego me ha gustado mucho, me ha retrotraído también a mí, a mis recuerdos. Claro. Y como homenaje también a que nunca me paro a pensar en las cosas que yo hago, pero que las hago porque lo había aprendido. Claro. Y fíjate, me he dado cuenta que me han enseñado bastante, ¿no? Lo que más me ha impresionado que yo he probado es con la verdura, esa chispita de carbonato, porque yo sé, veo, cocerla en agua hirviendo y luego al agua con hielo, pero ese color, y eso ha sido impresionante. Sí, el sal y bicarbonato para cocerla, ¿no? Por ejemplo, las judías verdes es un cambio espectacular. Y las zanahorias también, por ejemplo, me ha descontado, porque yo me las como siempre cruda y fíjate, o sea, el libro es desde luego que yo no me atreví a subrayarlo por si tengo que contar. Eso, y me quedo con la imagen que muestra de tu abuela comiendo toda la cocina, con ese hule, con las frutas. Con las frutas llamativas, chillón, Y todo eso, entonces, con esos momentos y con esa vivencia que ahora estamos más individualizados, ¿no? Más individualistas. A mí me da pena, que es verdad que a lo mejor yo tengo estas sensaciones bonitas, estos recuerdos, y luego en casa hemos seguido comiendo juntos en casa de mi madre, en mi casa se come juntos, no se come con la tele, pero claro, luego la gente te habla, es que claro, esto se ha perdido, y te pones a hablar con la gente y te das cuenta que si acaso comen juntos en los fines de semana, si acaso, que casi ni cenan, sobre todo quien tiene niños, los niños le dan cena a una hora, ellos cenan a otra, comen en los colegios, y si acaso comen juntos los fines de semana, y en casa, bueno, ya los fines de semana salimos a la calle, y yo digo, ostras, pues no me había dado yo cuenta hasta qué punto esto que yo estoy contando es como algo... ¿Coméis con la familia a diario? O sea, coméis con los niños. Yo es que sí como, o sea, siempre he comido con mis niñas pero en casa y cenado, pero no sé. Bueno, vale. Los que se han ido vuelven, aunque sean los fines de semana, para comer en casa. Sí, vuelven, ¿no? Había otra pregunta por aquí. Yo le quería preguntar, ¿no le dan a los niños galletas? ¿El qué? ¿No le dan a los niños galletas? ¿Galletas de paquete no le ¿Me damos? lo haces tú entonces? Sí, le hago todo lo que le hago yo. Esa era mi pregunta. Sí. Son más sanas, claro. Claro, pues eso es lo que pienso yo, que además de que, mira, hay otra cosa, hay otro motivo, ¿vale? Yo ya os digo que soy muy... Es como que mi vida me ha llevado a entender, yo no radicalizo muchas cosas, pero bueno, si me cuentan algo yo intento entender por qué. Entonces hay una cosa que es verdad, y es que tú de pequeñito educas tu umbral de dulzor, ¿vale? Entonces, yo por ejemplo os digo, hago el típico bizcocho de toda la vida de los vasitos de yogur, ¿no? Vale, pero yo lo hago con harina de espelta, que está igual de buena, integral, porque las harinas blancas están bien, pero no son tan nutritivas, tan saludables, y sabe igual. De hecho, ya os digo que no solo lo comen ellos, que mi madre está flipada con el bizcocho, y de azúcar he hecho justo la mitad, es 2 vasos en la receta, y yo le he hecho una. Pues aseguro que está súper bueno. Que entonces, ¿qué nos ha pasado? Que estamos educándonos en un umbral de dulzor muy alto. Entonces la mayoría de la gente prueba eso y me dice, está muy poco dulce, ¿no? Y yo, claro, yo ahora que me he reeducado, a mí, yo qué sé, el otro día trajo mi hermano helados y digo yo, ¿pero este helado de qué? Porque a mí solo me saben azúcar. Te dicen que si a los niños pequeños les acostumbra a ese tipo de cosas, a los potitos con galletas, a los yogures azucarados, mis 2 niños toman el yogur natural, sin azúcar. Es más sano y no le estoy subiendo el umbral. ¿Y qué les gusta a ellos? ¿Qué es su chuchería? El bizcocho de vez en cuando y la fruta. La fruta es dulce. ¿Qué pasa? Que si yo a los niños les meto las galletas que eso llevan azúcar a reventar, ya no es solo que anecdóticamente le meta de vez en cuando la galleta, es que cuando tú lo ves, que cuando ellos prueban alguna cosa de esa en algún cumpleaños eso, ostras, se les salen los ojos, porque es que es muy adictivo ese nivel de azúcar. Y además, si yo se lo hago todos los días, llega un momento en que la fruta no les sabe dulce. Ellos quieren eso otro que tiene mucho azúcar, porque los humanos estamos configurados, como es normal,
no nos ha dado tiempo, digamos, nuestro cerebro a evolucionar al ritmo que hemos evolucionado como comunidad, y tenemos mucha más disponibilidad de nutrientes de las que sería normal en la naturaleza. Entonces, claro, en la naturaleza teníamos la fruta, ¿vale? Y algunas frutas súper dulces, ¿no? Yo qué sé, los dátiles, por ejemplo, ¿no? Muy dulces. Esas frutas nos hacían que tuviésemos mucha energía, claro. Nuestro cerebro quiere eso. Ahora que tenemos un azúcar que no es natural y que se la metemos a todos los alimentos, a lo bestia, pues si tú lo que le dices a tu cerebro, este es el nivel normal de azúcar, se vuelve loco. Él quiere eso y ya todo lo demás le sabe insípido. Entonces, claro, a mis niños la fruta les vuelve locos y comen muchísima fruta, y esa es su chuchería. Bueno, aparte de, evidentemente, eso que os digo, algunos postres, yo le hago natillas, también se lo hago con la mitad de azúcar. No le he quitado el azúcar totalmente porque me parece de verdad como llevarlo al mundo a la radicalidad, que las cosas radicales a mí no me convencen, pero les evito, por un lado, que sean ultraprocesados, y por otro, que su umbral, sobre todo en estos años que se educa tanto el sabor y la lengua y la capacidad de degustar, pues yo qué sé, ya os digo, que a la mayoría de la gente yo les digo, tómate un yogur natural, y me dice, sin azúcar, tú estás tonta, ¿no? Eso está malísimo. Pues a ellos les encanta. Pero eso es a los niños que los educas, pero claro, a los adultos se les puede reeducar. Vamos, yo digo yo, a mí me pasa reducir eso. la sal. ¿A cuántas os han bajado la sal? El médico ha dicho que empecéis a cortaros con la sal. Y al principio te porque en sabe mi casa, tosísimo. mi madre, pero luego te acostumbras, o sea, te acostumbras, o cuando tienes, no hace falta que te lo haya quitado el médico a ti, si se lo ha quitado a tu pareja, a tu madre, mi madre ahora se lo han bajado, y ahora procuramos cuando comemos juntos, pues comer todo, te vas acostumbrando. Sobre la sal hay bastante en el libro, ¿no? Sí. Lo tienes como hilo conductor en algunos de los Sale temas, porque muchas veces, ¿eh? La sal. Sí. Por cierto, que iba a decir esto que comentaba esta lectora de lo del bicarbonato y las verduras verdes. Bueno, y en general también hay otra cosa muy curiosa, escaldar, ¿vale? Eso sí que es algo que aprendí en los restaurantes, porque comemos mucho por los ojos, eso también hay que reconocerlo. Entonces, no es lo mismo, pues eso, la judía verde con este color ya casi de hoja de olivo, que una judía verde, de este verde chillón que casi brilla, ¿no? Y eso es porque tienen la molécula del verdor, es la clorofila, que eso lo habéis escuchado todo, ¿no? De las plantas. Entonces, esa molécula tiene en medio un atomito de magnesio, que si yo le meto el bicarbonato se queda ahí, y si no, si con el agua muy ácida, pues se va. Y entonces cuando se va, pues ya pierde el verdor. O sea que realmente no pierde en capacidad nutritiva, pero en color. o sea, la idea es que echas cuando vayamos a cocer la judía, echarle una mijita de bicarbonato para compensar. A ver, otra opción también es hacerlo con agua mineral, pero no tiene mucho sentido, ¿no? El agua del grifo. Entonces, un poquito de bicarbonato. Se nos van ahí las judías a un precio. Y luego, otra cosa que hacían mucho en los restaurantes, que a mí me encantó y lo apliqué mucho, esto ya no es cocina tradicional, pero el mojito, ¿vale? Yo hago helado de mojito en casa y entonces, claro, se usa hierbabuena. Pues la hierbabuena, en vez de echarla tal cual, la escalda en agua, o sea, la mete en agua hirviendo, hace así. La mete, la saca, la pone en hielo, ¿no? Se queda esa molécula que os digo de clorofila, se queda como fija y el verdor muy fuerte, y ahora luego lo trituras con helado de limón y ron, ¿vale? Y ron blanco, y eso sale un helado verde que parece que le he echado colorante. Y claro, es simplemente que he mantenido con ese efecto de le doy calor y le doy frío de golpe, he hecho que se vea muy bien, muy intensa la clorofila. O sea que son como, ahí sí que parecen trucos de magia y al final no lo son. ¿Hay allí otra pregunta? Sí. Y es que me sorprendió el verdor que cogieron los espárragos. Sí, es que son muy bonitos. La verdad es que es impresionante. Bueno, me ha gustado, no he terminado el libro, como no da tiempo, pero no puedo leer mucho seguido, pero me han encantado los trucos y un poco de las abuelas. Sí. Yo también un poco, pero bueno. Yo mi abuela dijo que ella era todo el majao, como llaman aquí. El majao, de verdad. Sí, el majao, mi abuela le decía majao. Le da una comida impresionante. Y ella, por eso, el comino, el ajo sofrito, la rebanada de pan frita, el azafrán en hebra, que entonces no había otra cosa, ahora ya no. Y además, el tostarlo, como nunca probado, da el doble de sabor, porque yo también lo he hecho antes. Sí. Y son unos trucos. Volviendo otra vez a lo mejor al tomate, el tomate es imposible que sepa el tomate de un invernadero, y la vuelta es imposible. Pero por
por ejemplo, mi madre, que nosotros teníamos huerta y ella guardaba el tomate, que lo conserva, en el verano. Claro. Entonces lo embotellábamos, decíamos, porque era un embudo, un palito de una botella. Y que tiene, ahora no, ahora hay vasos con la boca ancha, ¿no? Sí, entonces no. Qué bueno. Y entonces ella freía el tomate y a ella le gustaba muy frito, pero no tenía truco. Y es que no lo freía desde el principio, ella lo ponía a cocer. Y cuando ya estaba hecho, entonces le echaba el aceite hirviendo y le daba una vuelta. Porque decía que si le echaba el aceite desde el principio salpicaba muchísimo. Y eso sí es verdad. Sí, claro. O sea, son trucos, como tú dices, a lo mejor no se dice trucos. Yo creo que es sabiduría de... Sí, es sabiduría. Pero es ciencia. Me voy a explicar porque es que han salido palabras, has utilizado una palabra maravillosa que para mí resume todo esto. Es que a veces hablamos de la ciencia que parece una cosa de laboratorio, pero que no, que la ciencia está en todo lo que hacemos. Has dicho, esto del bicarbonato yo lo he experimentado. Claro. Esa es la base de la ciencia, el ensayo-error. O sea, el método científico no difiere tanto de lo que hacemos, ¿no?, en la cocina. Bueno, es muy específico, pero parte de la observación. O sea, es que hay etapas y tu palabra ha sido maravilloso. Sí. Experimentado. Claro. O sea, son trucos, son prácticas, son saberes. Es que lo que viene, o sea, la ciencia la entendemos muy desde del siglo XIX para acá, ¿no? Cuando Einstein, Darwin y toda esta gente, sí. Marie Curie también, utilicemos a las mujeres y los referentes, pero el saber y el conocimiento lo llevamos construyendo desde que levantamos la manita del suelo, por decirlo de alguna manera. Es algo que no entendemos y el conocimiento es lo nuestro, ¿no? Y no exactamente, el conocimiento es eso, es de todo. Hay que entender para mí la ciencia es entender los porqués de las cosas, desde claro. por qué, yo qué sé. ¿Por qué cuando cantamos en la ducha suena mejor que cuando cantamos en la cocina? Pues hay un porqué, ¿sabes? Pues esto es lo mismo. ¿Por qué? Pues hay un efecto sonoro que tiene que ver con que haya azulejos cubriéndolo todo, físico, que hace que como que retumben los graves y parezca de efecto así sonoro, y los gallos que nos salen se escuchan menos. Entonces pareciera que cantamos mejor. O sea, que lo que cantéis en la ducha no va a sonar igual. En la cocina no. Pregunta. ¿Por qué se corta la mayonesa? ¿Por qué se corta la mayonesa? Vale, bueno, la mayonesa se corta porque es una emulsión, que es un proceso químico un poquito complejo, en el que hay que ir como separando las gotas de aceite, cubriéndolas y haciendo que forme otro nuevo producto homogéneo, ¿no? Porque al final mayonesa tú lo ves y no ves gotas de aceite. Cuando se te corta es que no has conseguido ese proceso y la has dejado separada. ¿Por qué? Porque has corrido mucho, ¿no? Evidentemente nunca porque tengas la regla, como nos decían también cuando éramos pequeñas, no, por eso no se corta. Oh, Dios mío, pero sí de cosas que nos han dicho con la regla, ¿eh? Pero sí se corta por mezclarla rápido, ¿no? Por eso sí, o sea, hay que mezclarlo muy despacito. Yo me acuerdo, mi madre me enseñó desde pequeñita, bueno, evidentemente mi abuela lo hacía con tenedor, que es más despacito imposible, es ahí raro que se corte. Mi madre me enseñó a poner el huevo al fondo, luego echar el aceite e ir subiendo muy despacito con la batidora, y así no se suele cortar. Ahora, como me entre la bullaga así, ¡pum!, se cortó. Solución, pues empezar de cero, ¿no? Ese líquido en el que hay huevo y hay aceite, lo uso como si fuera aceite, pongo otro huevo debajo y otra vez empiezo. Al final se trata de ir consiguiendo que el proceso químico de combinar la grasa del huevo con la grasa del aceite y el agua, y que forme una sustancia tan nueva y tan distinta, ¿no? Que ahí también parece magia, ¿verdad? Como de huevo y aceite puede salir esa cosa como gelatinosa, un poco consistente y blanca, pues sale porque todas las moléculas se juntan y se agrupan de una nueva manera, y para eso hay que ir despacio, o sea, la lentitud es la clave. Ese proceso de cambio, ¿no?, del estado del huevo, además lo explica muy bien, para quienes no lo hayáis leído, en el primer capítulo, cuando habla de la tortilla de patata, que tiene un capítulo entero que es maravilloso. Ya os puedo decir, porque además alguien comentaba que los libros se quedan aquí, que los pidáis, que los mováis, que los subrayéis porque no le pasa nada, y que los manchéis porque la hayáis utilizado en la cocina. Tengan, ¿no?, como están los libros de las recetas, claro, así una mejita de Pringles. Y ya está, estamos llegando ya al final de la hora que teníamos, sí, así que si... Quería comentar una cosa sobre la mayonesa. Yo hace años, hombre, la de huevo está difícil, pero yo la hago de leche. De leche. Lo
Claro. Porque tengo más confianza si me sobra. Que no se estropee. Hay también un libro sobre el tema de la seguridad, de las prácticas en la cocina y la seguridad alimentaria y demás, que es de otra autora, de Gema del Caño. Sí, qué genial. El título, no recuerdo, también es de una frase antes de su también abuela. Comíamos mejor, ¿no? Ahora lo buscamos no, y lo... Ahora me parece que es no comemos como antes y menos mal, ¿no? Y menos mal. Porque cuando le decían a su abuela, ella dice, además es que la tuve en la presentación del libro que hice en Madrid, le dije a ella que viniera, ¿no? Porque es una tía súper competente y ella se dedica, trabaja en la industria farmacéutica, como ella dice, es la de el demonio, ¿no? Pero cuenta todos esos temas que hay detrás de la industria, de la alimentación, que tiene muchas cosas positivas. Y dice que cuando a su abuela le decían, oye, no sé cómo se llamaba, que hay que ver que no comemos como antes, y yo decía, pues menos mal, porque yo me comía las mondaturas de patatas con todo lo que hay ahora, ¿no? Y es verdad que no hay que pensar, lo de antes era lo bueno, no, pero... Hay que saber recuperar lo bueno. Hay que recuperar la parte de tradicional, que muchos, por suerte, la conservamos, ¿no? De cocinar natural, de saber lo que hacemos y de hacerlo con ingredientes saludables, creo yo. Si ese tema os interesa, el tema de la seguridad en la cocina, por lo que hablas de la mayonesa y demás, nos traemos a Gema del Caño, porque además os voy a aprovechar, ¿no? Porque esto no está patrocinado por, está organizado por la Unidad de Cultura Científica de la Universidad, que organizamos muchas actividades y todos los años en enero organizamos en el Teatro Góngora un evento de charlas así de divulgación y demás, y Elena ya ha venido un par de años, Gema del Caño es otra de las fijas, así que la engancharemos para que vengan. Si hay alguna, vamos a hacer las últimas preguntas, si os parece. Quiero hacer una pregunta, que estoy en el libro que tengo de tu abuela, no había de la producción industrial, esto de lo de las gallinas. Yo cada vez que voy a comprar huevos siempre busco huevos de esas de gallinas que tengan aire libre, porque es que esto no puede por la pena que te da la indignación que supone las gallinas, esa mentira de un... Porque pienso que eso tiene que tener un estrés en las gallinas, que después tiene que afectar al huevo, le tiene que afectar a yo que sé, a la producción, a las cualidades nutritivas del huevo, y porque me parece horrible que tanto día comiendo no la dejan dormir para que con todo día poniendo huevos. Sí. Me parece que ese tipo de huevos, tú que como científica has estudiado un poco la diferencia, que esto es una burrada, me parece una barbaridad, me parece una cosa que con las vacas también cuando están así, me parece horroroso. Y por eso te pregunto si hay, también influye en el aspecto nutricional entre una vaca que está pasando por el campo, una gallina que se come los desperdicios que le echan, porque lo que hay por el campo, a una que está ahí cortada por la luz y eso, tiene que afectar de alguna manera, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, precisamente, fíjate, en la presentación que hice con Gema hablamos de eso, porque ella también es está totalmente en contra de ese tipo de grasa. También dice que no confundamos lo de, porque te dicen, a veces gallinas criadas en suelo, ¿vale? Pero si hay en un suelo metido dentro de una casa todas juntas, no tiene gracia, ¿no? O sea, tiene que ser criadas al aire libre, sueltas, ¿no? Exactamente. Tanto por el tipo de alimentación que les dan, porque también esas en las que fomentan la producción a lo bestia, pues también le dan un tipo de alimentación más barata y más económica, como por lo que tú dices, no hay, que yo sea, o sea, desde que yo sea consciente, no sé si hay estudios directos que demuestren que la calidad del huevo es peor con ese estrés, no soy consciente, pero mira, por curiosidad lo investigaré, ¿vale? Lo indagaré si hay estudios, pero por ejemplo, sí que hay muchísimos con lo que tiene que ver con la musculatura. Vosotros pensáis, o sea, la carne de pollo, ahí sí, ¿vale? Ahí sí está muy demostrado, porque la movilidad, pensad nada más, ¿por qué el jamón ibérico, ¿no? El jamón de bellota que le llaman es tan bueno? No solo porque coma bellota, también es porque está andando por dehesas, porque el músculo de sus piernas se mueve, no está encerrado y te mueves de aquí para acá y ya está, ¿no? Sino realmente está trabajando, eso genera esas vetitas de grasa que vemos que no es una grasa acumulada aquí de que me he puesto gordo y lo demás carne, sino que está infiltrada en los músculos porque ha llevado una vida saludable. Entonces, a nivel de carne, eso sí que lo aseguro, la carne de un animal criado de manera saludable es mejor. El huevo, afirmarlo yo sería aventurarme. Seguramente influye y lo investigaré, que es lo que tiene que decir la ciencia. Cuando no sabe, lo investiga, pero seguramente sí, vamos, voy a ver si hay estudios del tema porque me parece interesante. Voy a hacer de abogada del diablo, pero el ejemplo que has utilizado es perfecto para respondernos a la propia pregunta. El jamón ibérico, ¿vale?, de bellota,
¿cuántas veces lo podemos comer al día? Vamos, o sea, a mí la nómina no me da. Quiero decir, el coste de producir los animales paseándose por el campo, si queremos comer todo y una dieta que nos permita tener las proteínas que necesitamos y demás, pues claro, es que hay que encontrar el punto intermedio entre que los animales no sufran, y por eso hay aquí, insisto, yo siempre tirando para casa, pero es cierto, conocéis la Facultad de Veterinaria de Córdoba, porque tiene 175 años en esta ciudad, y se investiga mucho cómo los animales pueden estar criados, producir, y la línea de investigación va por ahí, sufriendo lo menos posible. Exacto. O sea, bueno, pues antes había matanzas en los pueblos. Por cierto, donde se reunía la familia. Ahora, pues ya no hay esa matanza. Hay una última pregunta, si os parece, por allí, que tenemos que devolverla a Málaga. La legumbre, normalmente, yo vuelvo a la legumbre. Bueno, normalmente, la legumbre solemos hacer las ocasiones con chorizo, con morcilla, en ocasiones. Claro. Y cuando hacemos viudas, sin nada, dicen que si le echamos un poquito de arroz, adquiere proteína similar. Sí. Eso es verdad, científico, no científico. La mezcla eso sí, de cereal y la legumbre. De combinar cereal. Nutritivamente, Sí. la combinación de la legumbre y el cereal. Bueno, vamos a ver, proteína. Los cereales tienen poca en comparación con lo que tiene la carne. También es verdad que estamos comparando chorizo y morcilla, que de proteína también tienen poca porque tienen más grasa. Entonces es verdad que nutritivamente, o sea, si la palabra es nutritivamente, claro que el arroz y lo que decía, sobre todo si encima lo cocido en el mismo caldo, me ha soltado hoy almidón, tiene muchas propiedades nutritivas, entonces hago un plato más nutritivo. Pero no es el tipo de nutrientes, o sea, esos son carbohidratos, ¿no? O sea, como la patata, el arroz, los cereales son un tipo de cosas, y el chorizo y la morcilla son otro tipo de cosas, que tiene grasa, proteína, ya os digo, tiene menos que la carne. Si me comparo un trozo de carne con arroz, son nutritivos pero a dos niveles distintos, ¿no? En el día a día, ahora en vez de la típica esa pirámide que había antes, ahora el Intender representa, que me parece una forma visual más bonita, con un plato, ¿no? Te dicen lo que tú deberías comer en el día. Dibuja un plato, la mitad del plato serían carbohidratos, o sea, y ahí iría el pan, las legumbres, un cuarto del plato sería carbohidrato, que iría eso. Otro cuarto del plato sería proteína, y la mitad del plato restante serían verduras, frutas y demás, ¿no? Entonces, con esa combinación, si tú a lo largo del día procuras tener proteína, o sea, que de alguna manera has comido carne, pescado, legumbres, que las legumbres tienen proteínas también, o frutos secos, o huevos, evidentemente, pues con esas cosas cubre tu cuarto de proteína, y ya os digo que es cierto que como las legumbres tienen proteínas vegetales, de hecho los vegetarianos comen muchas legumbres para sustituir un poco a la carne, pues claro, la puedo completar con el arroz, pero lo que quiero que no confundáis es que el arroz no es el equivalente a la morcilla y al chorizo. Sí que es verdad que nutritivamente es muy bueno, pero te da carbohidrato, y la morcilla y el chorizo te dan grasa, son cosas distintas, ¿vale? Bueno, pues nada, muchísimas gracias por este ratito que nos habéis dado. Gracias. Me encantará que volvamos a hacer cosas juntas. Como no, algunas me tenéis localizada, porque además de ser la coordinadora de la Unidad de Cultura Científica, soy hermana de mi hermana, pues sugerencias de cosas que queráis hacer, temas que queráis que vengamos a hablar, o que os encontremos a investigadores o a periodistas científicos que también nos pueden hablar de muchas cosas, estaremos encantados de hacerlo, porque estamos aquí ahí en el rectorado y vivimos afortunadamente en una ciudad como Córdoba, que nos acabamos conociendo todos, y podemos hacer muchas más cosas juntas. Muchísimas gracias, por supuesto, Paqui, por invitarnos, y gracias, Elena, por este ratito. Los libros los quedáis aquí, los leéis y a subrayar. A vosotros.